¿Estás dudando si visitar Isla de Lobos o no? Entonces, este es tu vídeo. ¡Comenzamos! Muy buenas, fuerteventuristas. Mi nombre es Carlos López Martínez y soy un gran amante y conocedor de la isla de Fuerteventura. Y en los próximos minutos te voy a mostrar lo más destacado del islote de Lobos, situado frente a las islas de Lanzarote y Fuerteventura, para que puedas tomar la decisión si visitarlo o, por el contrario, destinar tu tiempo a visitar otro lugar. Así que ahora sí, comenzamos. Lo primero que debes saber es que para llegar al islote disfrutarás de un agradable paseo en barco de unos 20 minutos. Al menos yo, que viajé a bordo de un barco que se llamaba el Majorero. Este barco está operado por la empresa Naviera Tours y tanto en la descripción del vídeo como en el comentario fijado te dejaré un enlace directo hacia esta compañía. Pero también existen otras muchas compañías y otro tipo de botes o de barcos para llegar al islote. Una vez que llegues al puerto, si tu intención es patear la isla, te animo a realizar una ruta circular muy parecida a esta que realicé yo gracias a la aplicación Wikiloc. Y lo mismo, tanto en la descripción del vídeo como en el comentario fijado te dejaré un enlace directo hacia esta ruta que estás viendo. Te llevará como mucho 3 horas, en caso de que decidas hacer descansos largos en los puntos de mayor interés, pero también podrás realizarlo en 2 horas y media o algo menos, depende de tu ritmo. En caso de que no quieras patear la isla, podrás ir hacia la izquierda del centro de visitantes. Según llegues al puerto, vas a ver un centro de visitantes donde hay información y coges un camino de la izquierda y ahí vas a encontrar indicaciones hacia esas playas. Al finalizar este vídeo y coincidiendo con la ruta circular, te mostraré una de esas playas que puedes ver en el islote de Lobos. A partir de aquí te voy a mostrar los puntos claves de esta ruta circular. El primer punto de visita obligada es el puertito. Aquí encontrarás el único restaurante del islote por si no quieres llevar comida. Yo te aconsejo que preguntes antes de empezar la ruta por si al finalizar quieres comer, ya que tal vez tengas que reservar. Y no solo reservar sitio para sentarte, sino incluso comida. Para un bocata y para una bebida no tendrás ningún problema. El segundo lugar de paso obligado son las lagunitas, un lugar con concentraciones importantes de sal y de cal, y aquí podrás encontrar algún horno de cal y al parecer unas salinas inconclusas con las que sus moradores pretendían salar los productos de pesca, como puedes ver en esta foto tomada en el centro de visitantes, ese punto de información que hay nada más entrar al islote. Continuando la ruta circular, nos dirigiremos rumbo al faro, que comenzó su uso el 30 de julio de 1865 y que tiene un vínculo familiar con el escritor de novelas sobre la isla de Fuerteventura, como es Alberto Vázquez Figueroa. Lo mismo, aquí en esta imagen del centro de visitantes se puede ver esta reseña sobre el faro.
Tras el faro toca ir hacia el punto más alto del islote, que se llama Montaña La Caldera, y que está a 127 metros de altura, aunque aquí ves que en Wikiloc nos indica que se ha llegado a 156 metros. Me gustaría hacer un inciso en este punto del vídeo para mostrarte que aquí cometí un error, y fue meterme por un camino que estaba con una cadena que me impedía el paso. Aún así me metí por aquí, lo que acabé subiendo fue por una ladera mucho más escarpada para acabar llegando a lo que es la zona de paso común de todo el mundo, donde está mucho mejor pavimentada. Entonces, yo lo que te aconsejo, voy a acercar la imagen para que veas que se ve bien la ruta, es continuar por este camino del faro, que lo llaman, continúas por aquí, y cuando llegas aquí vas a ver un punto, lo mismo, también otro camino que se mete aquí, y vas a ver gente que está saliendo y gente que lo toma de entrada. Y es para ir por aquí recto y subir a la zona más alta. Y luego regresarías por el mismo sitio. Yo justamente por querer hacer la ruta circular de subida a lo más alto de la isla, pues me metí por aquí pensando que podría acceder por aquí para luego continuar hacia aquí. Y no, te aconsejo que vengas por aquí, entres y vuelvas a salir por el mismo punto. Esta subida se realiza en unos 15 o 20 minutos y en muchas ocasiones va a depender del tránsito de subida y bajada de más personas. Pero vamos, en 20 minutos estarás arriba y siempre es recomendable parar en diferentes puntos para echar un vistazo y ver las impresionantes vistas que vamos dejando atrás. Si te está gustando este vídeo, te agradecería que me dieras un like. Una vez visitado este punto más alto y con esas espectaculares vistas tanto de Lanzarote como de Fuerteventura, nos dirigiremos hacia la playa más grande y turística del islote, que es la playa de La Calera. Junto a esta playa existen unas salinas con las que cuenta actualmente el islote y a las cuales podrás acceder dando un paseo desde esta playa, La Calera. Por cierto, fuerteventurista, si no deseas perderte ninguna información relevante sobre los lugares que visitar en la isla de Fuerteventura, suscríbete a mi canal y dale a la campanita para que YouTube te avise la próxima vez que publique algún vídeo. Y si tienes alguna duda o deseas valorar este vídeo, te agradecería que me dejases un comentario. Y el recorrido circular terminaría entrando por el lado derecho del centro de visitantes. Y una vez de vuelta al puerto ya podrás esperar a tu embarcación o dirigirte nuevamente al puertito y tomarte algo en el chiringuito Antoñito el Farero. Yo, por ejemplo, me tomé un bocata de lomo con queso y una cerveza y estaba riquísimo. Por cierto, antes de irte, no te pierdas el monumento que dedica el Ayuntamiento de La Oliva a doña Josefina Pla, que es una escritora y profesora nacida en el islote de Lobos, que luego estuvo desarrollando su carrera profesional y su vida personal en Paraguay. Y poco más. Espero que haya sido de tu interés y te animes a visitar este lugar y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!